Con motivo del 8 de marzo, revisitamos la obra I Benches 3, de la escultora francesa nacionalizada estadounidense Louise Bourgeois. Louise Bourgeois es una de las artistas más conocidas a nivel internacional, una de las grandes escultoras del siglo XX, y ella siempre ha reclamado que su trabajo fuese entendido y reconocido al igual que el de sus contemporáneos masculinos. La obra de Bourgeois ha transitado por diferentes medios, es muy conocido por sus escritos, también por sus diarios, por sus libros, pero particularmente es conocida, más allá de sus dibujos, por la escultura. Ha trabajado con diferentes materiales, particularmente materiales ajenos aparentemente a la escultura, como el látex o la tela. Y aquí en concreto lo que presentamos en Chidaleco es una obra realizada en granito, es un granito negro que viene de Zimbabue y con el que trabaja y se enfrenta de la misma manera a la que también ha trabajado el mármol. Louise Bourgeois tuvo una relación con ese material de amor-odio, siempre los antagonismos, siempre dos fuerzas enfrentadas en su obra. En este caso lo que le interesa del trabajo de la piedra es la lucha previa con la materia que la va despedazando, va sacando, eliminándola y golpeándola, que es un acto de violencia, y sin embargo luego la va a pulir, la va a suavizar, la va a tratar con delicadeza, y siempre esta ambivalencia, estos dos contrarios aparecen siempre en la lucha, en lucha continua en la obra de Louise Bourgeois. La obra de Louise Bourgeois, además, toda su obra está muy presente su vida, ¿no? Es una obra muy autobiográfica, psicológica y psicoanalítica, debido a los largos años que ha estado psicoanalizándose. En concreto, esta obra además tiene la particularidad de que en su parte trasera nos ofrece unos bancos para sentarnos, con lo cual la artista nos hace partícipe de la obra y podemos nosotros formar parte de la misma o fusionarnos con la escultura. Esta obra representa dos ojos, representa una mirada, y en estos tiempos de pandemia en los que llevamos la cara cubierta y en las que solamente se nos ven los ojos, esta obra quizás cobra aún un significado nuevo y un significado especial.